Hay mucha confusión en torno a uno de los protagonistas navideños por antonomasia, probablemente porque nos referimos a él de muchas maneras distintas, y el personaje en sí es producto de una larga evolución, larguísima por cierto. De hecho, todavía, en cierto modo, este personaje sigue evolucionando. Me refiero a Santa Claus, más conocido en los países de habla hispana como Papá Noel. El origen de tan entrañable personaje es San Nicolás de Mira, un obispo cristiano del siglo IV después de Cristo, por eso es cristiano, que vivía en la ciudad de Mira. Mira, hoy se llama Demre y está en el sur de Turquía. Nicolás se hizo famoso, esto hace pues más de 1500 años, por hacer regalos a los pobres. Fue al parecer un tipo muy religioso, que sintió la vocación desde muy joven y que dedicó toda su vida, por completo a la devoción y especialmente a las buenas obras. San Nicolás fue pronto canonizado y su figura pasó a ser venerada no solo en Grecia, que por supuesto en aquel entonces lo que es hoy Anatolia, esa parte de Turquía, formaba parte del entorno helénico, pues se convirtió en un personaje muy popular, tanto vivo como ya muerto, y no solo eso, sino que también empezó a ser venerado en el occidente cristiano, lo que era el occidente latino. Muchos años después de su muerte, ya en el siglo XI, los turcos selyúcidas, que llegaron antes que los otomanos, que eran musulmanes por supuesto, conquistaron lo que es hoy Turquía, así que unos comerciantes italianos provenientes de la ciudad de Bari se llevaron los restos de San Nicolás, que estaban ahí en un sarcófago, para ponerlos a salvo. Estaban en una iglesia en Mira. Una vez en Italia, estos comerciantes levantaron una basílica, la Basílica de San Nicolás, pero estos comerciantes de Bari no se llevaron todos los restos de San Nicolás. Esto es una cosa que no suele conocerse, porque a San Nicolás de Mira también se le conoce como San Nicolás de Bari. Es cierto que nació y vivió en Mira, pero sus restos descansan desde hace ya casi 1000 años en Bari. Pero no todos los restos. Se llevaron solo una parte. El resto, la parte menor, se los llevaron algo más tarde unos marineros venecianos que pasaron por ahí. En Venecia, una vez ya llegaron allí, construyeron otra iglesia dedicada a San Nicolás, no propiamente en el centro de Venecia, sino en el Lido. ¿Qué queda en Mira de San Nicolás? Pues queda el sarcófago, se ve destruido, está en la iglesia de San Nicolás en Mira, y eso es todo lo que queda de él, al menos en su ciudad natal. Los restos que hay en el San Nicolás de Bari y en el San Nicolás del Lido, en el que hay en Venecia, el siglo pasado compararon los restos, les hicieron una serie de exámenes y vieron que efectivamente pertenecen a la misma persona, es decir, a ese San Nicolás que había muerto en el siglo IV. Según la tradición, San Nicolás había nacido el 6 de diciembre. En la Europa medieval, a raíz de eso, se extendió la costumbre de que los niños recibiesen regalos en su honor, en honor de San Nicolás, justo ese día. El hecho de que San Nicolás fuese un santo que tenía por costumbre hacer regalos, pues ayudó bastante a ello. Pero claro, el 6 de diciembre no es Navidad. De hecho, faltan 19 días para la Navidad. A nadie se le ocurriría celebrar la Navidad 20 días antes. Es decir, que San Nicolás es un personaje navideño, pero que ha llegado a la Navidad posteriormente. Habría que preguntarse en este punto a qué debemos a que se pasase de hacer regalos a los niños el 6 de diciembre a hacerlo el día 25 de diciembre por la madrugada. Bien, eso se lo debemos a Martín Lutero, el reformador alemán del siglo XVI, que lo propuso como una alternativa a la costumbre anterior, que se regalaba, como ya os he dicho, durante toda la Edad Media, de regalar el día de San Nicolás, el 6 de diciembre. Para Lutero esto era importante por razones teológicas. ¿Por qué? Porque centraba el interés infantil en el nacimiento de Jesucristo y no en el nacimiento de un santo. Conforme a los postulados de la Reforma, los niños tenían que fijarse en Cristo. Bueno, los niños y los adultos, y adorar solo a Cristo, no a los santos. A ver, San Nicolás de Mira podía haber sido muy bueno, y de hecho fue muy bueno, pero no dejaba de ser un hombre, mientras que Jesucristo era Dios mismo. Martín Lutero sugirió que debía apartarse el San Nicolás definitivamente, ni envenenarle en ningún momento, y debía adoptarse la tradición del Christkind, el niñito Jesús en alemán, como portador de los regalos navideños para los niños. Pero a pesar de ello, San Nicolás siguió siendo popular en Alemania, tanto entre católicos como entre protestantes. Pero bueno, eso del Christkindl se sigue celebrando en Alemania, en ciertas regiones de Alemania, y convive naturalmente con el actual Santa Claus, que en Alemania llaman Nikolaus, pero está ya desprovisto, evidentemente, este Nikolaus de prácticamente todo su significado religioso.
En este punto os preguntaréis de dónde ha salido Santa Claus, o Nicolaus, o Papá Noel, o Babbo Natale, como le llaman en Italia. En español le conocemos como Papá Noel, y os no sonará eso raro, eso de Noel. Noel efectivamente es Noel, es francés, es Navidad en francés. Bien, el hecho es que todos los hispanos le llamamos Papá Noel. Bien, Papá Noel es mucho más reciente y no proviene del Mediterráneo oriental como San Nicolás, sino de Inglaterra. Apareció a mediados del siglo XVI durante el reinado de Enrique VIII, es decir, que es concomitante en el tiempo con Martín Lutero. Se le presentaba en aquel momento como un abuelete, corpulento y barbudo, ataviado con una túnica verde forrada de piel. ¿Qué representaba este tipo, este Papá Noel? Los ingleses tomaron el nombre en francés, no le llamaron Father Christmas, le llamaron Papá Noel. La lengua francesa siempre ha estado muy presente en las Islas Británicas, tan presente que sigue en su escudo de armas. Bien, pues representaba algo así como el espíritu de la Navidad, y traía paz, alegría, comida en abundancia, cerveza, diversión. Era, como vemos, un personaje profano, no era propiamente un personaje religioso, estaba más entregado a los excesos que a los rezos. En ese momento Inglaterra ya se había separado de Roma. Lo había hecho en el año 1534. Y como es lógico, pues ya no se celebraba, era un país reformado, no celebraba la fiesta de San Nicolás el 6 de diciembre. Así que muy oportunamente lo que hicieron los monarcas británicos, concretamente Enrique VIII, fue llevarse a Papá Noel al 25 de noviembre, es decir, sacarle del día 6, lo habían resignificado primero a Nicolás, y llevárselo para el día de la Navidad, para hacer coincidir de esta manera la Navidad de Cristo y con el nuevo personaje recién creado, inspirado lejanamente en San Nicolás. Y además así ya de paso dotaban al Papá Noel, le dotaban de cierto significado religioso, aunque solo fuese por asociación, porque se celebraba el mismo día. Nuestro Papá Noel es, como podemos ver, la fusión de ambos personajes. Por un lado, el personaje religioso de San Nicolás de Mira, de Mira o de Bari, según se prefiera, o de Venecia, que tan popular era en el continente y que sea una popularidad que se ha mantenido, aunque ya evidentemente es mucha menos de la que llegó a tener hace unos cuantos siglos. Y luego el Papá Noel profano, que apareció en Inglaterra durante la época de Enrique Tudor. La forma actual, que vemos a Papá Noel y es omnipresente durante las fechas navideñas, eso ya apareció mucho más tarde. La fue adquiriendo a lo largo de los siglos XIX y XX, especialmente el siglo XX, y eso fue en Estados Unidos. Es entonces cuando empieza a aparecer vestido de rojo y blanco. Bueno, ahora que no nos oye nadie, Papá Noel es del Atlético de Madrid. Lo digo por si, no sé, si hay algún niño al otro lado. Está todavía a tiempo de cambiarse de equipo de fútbol. Yo simplemente lo digo para que lo sepan, teniendo en cuenta que Papá Noel trae regalos y que valorará positivamente que el niño en cuestión sea de su equipo de fútbol. Bueno, volviendo sobre el tema. El hecho es que el nuevo Papá Noel, ya Santa Claus, conocido en Estados Unidos, se le empezó a dotar de cierta mitología propia. Mudó su residencia habitual al Polo Norte, se hizo con un trineo y unos renos a los que les pusieron nombre, y bueno, puso a trabajar en su taller a un montón de duendes, que se pasan el año empaquetando regalos, como si fuesen, no sé, niños camboyanos cosiendo balones. También le buscaron, y esto hay que ir ya directamente a Hollywood, esto es una novedad, creo que de los años 40 o 50, le buscaron una pareja, la señora Claus, que tiene muy buena mano con la repostería, según parece. Lo que no es cierto es que esos colores, digamos, como tan del Atlético de Madrid, se los deba a la Coca-Cola. Esto es una leyenda urbana muy usual que todas las navidades se repite. Lo peor de todo es que lo repiten los propios periódicos. A mí no me deja de llamar la atención porque no es muy difícil documentarse al respecto. La verdad es que no sabemos por qué empezó a aparecer vestido de rojo y blanco, pero sí que a principios del siglo XX en Estados Unidos era ya su vestido habitual, tanto en la publicidad de Coca-Cola como en la publicidad de Pepsi-Cola, que siempre fue su principal competidor. Y la verdad es que es dudoso que los Papá Noeles de Pepsi-Cola se vistiesen como los de Coca-Cola. Luego, además, aparte de la publicidad de Coca-Cola y Pepsi-Cola, hay pruebas documentales de que hay Papá Noeles de principios del siglo XX, anteriores a los primeros anuncios de Coca-Cola, que ya iban vestidos de rojo y blanco. El hecho es que durante un tiempo, finales del siglo XIX, principios del XX, a Papá Noel se le vestía un poco como les daba la gana. Es decir, tenemos Papás Noeles de verde y Papás Noeles de rojo. Lo que sí son todos es señores ya de cierta edad, con sobrepeso, una barba blanca, abueletes entrañables. No lo sé por qué razón el color rojo ha terminado imponiéndose.
quizás se deba a que el rojo es más llamativo que el verde. El rojo, a fin de cuentas, es un color que transmite energía y optimismo, y más en estas fechas del año en las que en el hemisferio norte pues hay bastante oscuridad porque estamos ya entrando en el invierno. Y eso mismo, energía y optimismo, es lo que necesitamos en las fechas navideñas. Bien, pues en eso es lo que se ha convertido Papá Noel, en el símbolo de las Navidades alrededor de todo el mundo. Porque, aunque su origen es remotamente religioso, tal y como hemos visto, no está Papá Noel asociado de manera directa al cristianismo, lo que permite que puedan verse Papás Noeles en lugares tan diferentes entre sí como, no sé, Japón, por ejemplo, la India o la selva amazónica. Allá donde las variantes de cristianismo, las distintas variantes, ya sabéis, protestantes, católicos, ortodoxos orientales, son la religión predominante, es decir, básicamente en Europa, en el continente americano, en Oceanía, en África, parte de África y en Filipinas, ahí es donde el cristianismo es mayoritario, en los distintos tipos de cristianismo. En esos lugares Papá Noel existe y convive de manera más o menos pacífica con los símbolos navideños locales. En España lo hace con los Reyes Magos, como bien sabemos, que se dejan caer por casa unos días más tarde, en la madrugada del 6 de enero. Los magos de Oriente, a diferencia de San Nicolás, y no digamos ya de Papá Noel, son tres personajes bíblicos, y eso les convierte pues en algo mucho más navideño, para qué engañarnos, al menos en el sentido religioso del término. La ventaja de los Reyes Magos es que mantienen el espíritu religioso, pero también el espíritu festivo, mientras que en el otro caso tendríamos parte religiosa ya completamente eliminada, la de San Nicolás, y ha quedado exclusivamente el espíritu festivo de la Navidad. La Navidad tiene dos planos que son ambos importantes. A los españoles los Reyes Magos nos gustan mucho, más incluso que Papá Noel, pero esos ya los veremos en otra contraventana.